Entonces ahí encontramos el banner de género y la explicación de los objetivos del diplomado. También vamos a encontrar la metodología del diplomado, para que por favor le echemos una leída, para que ya sabemos que nos vamos a encontrar cuáles son los objetivos que van a marcar el diplomado. Y también habíamos pasado la parte del cronograma. En el cronograma, pues me dicen desde comunicaciones que no la han montado, pero más o menos este es el cronograma. Vamos a tener sesiones desde el 17 de marzo hasta el 22 de septiembre, todos los días martes, menos en vacaciones, Semana Santa, en los espacios de receso institucional. Vamos a tener reuniones los días martes de 6:30 a 9 de la noche. Cada uno tiene un tema en particular, son 6 módulos y cada módulo tiene más o menos entre 4 y 5 sesiones. Hay unos encuentros presenciales. Entonces ya tuvimos el primero, que fue el del lanzamiento del diplomado el 7 de marzo. El siguiente va a ser el 23 de mayo para que se programen, por favor. Ese encuentro va a estar dedicado al 8º encuentro distrital de mujeres transformadoras, masculinidades conscientes, sexualidades diversas y disidentes, que se adelanta desde la ADI. Ya vamos en el encuentro número 8. Es todo el día, todo el sábado, pues obviamente como desde las 8 hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, y pues las que han asistido saben cuál es la dinámica. Previamente les estaremos también enviando la agenda. El otro encuentro es media jornada, de 8 a 12. Se les estará diciendo el lugar que puede ser en la ADE o en la pedagógica, y es para un taller fanzine especial para la realización de artículos para la revista María Vargas Tejada de la ADE, que ya vamos en el número 84. Y el otro encuentro va a ser el 29 de agosto. Este está acordado con nuestra encargada del ciberactivismo, la persona experta que nos va a explicar. Teníamos el 22 de agosto, pero la corrimos porque preciso casó con el cumpleaños de la hija. Entonces espero que esta fecha le funcione, pero también las estamos mostrando para que ustedes estén programándose. Este es el cronograma que se va a subir, pero desde comunicaciones me dijeron que que tuvieron complicaciones y no lo pudieron hacer. ¿Qué más van a encontrar en la parte general? El acceso al grupo de WhatsApp. Entonces la idea es que le demos clic e ingresemos al grupo de WhatsApp, donde se les va a estar enviando la información del curso. Si se cambia alguna sesión, para recordarle las tareas, que se vencen algunas fechas y todo lo que tenga que ver con el diplomado. También hay un espacio que se llama reporte de inasistencias, para que cuando no podamos vincularnos a la clase virtual, entonces ahí lo marquemos y presentemos nuestra inasistencia. También está la grabación del lanzamiento del diplomado, que quedó preciosa con nuestra participación de Cristal Prodigia, también la participación de las directivas que estuvieron acompañándonos. Fue una jornada bastante enriquecedora, y pues ahí quedó montada la foto para que cuando tengan tiempo, entonces pues también le den clic y pues puedan ver de nuevo el lanzamiento. Eso es lo que van a encontrar en la parte general. Ya si ustedes miran en la parte de su izquierda, encontramos entonces los módulos. Aquí el módulo, el primero, es este que vamos a trabajar, Raíces Históricas y Construcción del Pensamiento de Género, que tiene 4 sesiones. La sesión de hoy, entonces, aparece aquí, marcada el contexto histórico de movimientos feministas eurocéntricos y latinoamericanos, y todas las sesiones van a tener lo siguiente. Entonces, el módulo, por ejemplo, tiene número 1, y la primera sesión será 1.1, la siguiente 1.2, para que la encuentren ahí. Y cada una está dividida en lo siguiente. Entonces tiene el material de apoyo, en esta ya está subida una lectura sugerida y la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. También está el espacio de ingreso al aula, por donde ingresamos todos para nuestra sesión. La actividad, que es la tarea, que es una pregunta sencilla, especialmente un estudio de caso, para que lo vayamos adelantando. Y no se les olvide que debemos marcar en cada sesión esta sección que se llama Danos tu opinión. En Danos tu opinión van a encontrar entonces, para que califiquen, le den una puntuación, una valoración a la sesión del día y una breve pregunta.
que deben responder. Este ejercicio lo que nos ayuda es también a llevar la asistencia. Entonces, la asistencia va a estar marcada por el ingreso a la aula virtual. Los que no la puedan ver saben que aquí les queda grabada, pero ahí se marca la asistencia del día, que se va a compartir en el chat, y además el de dar nuestra opinión. Esa nos las pide pues también desde la Universidad Pedagógica. Entonces, y aquí después ya les va a aparecer el 1.2, el 1.3 y así a medida. Si es el módulo 2, entonces 2.1, etcétera. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso, para que por favor las escriban en el chat. Si hay alguna pregunta personal, individual, para que pues para hacerla también en el chat y poder contar con los de comunicaciones para que la respondan. O si ya tenemos todos claro entonces cómo es el ingreso a la plataforma. ¿Listo? Bien, en este momento hay 69 personas conectadas, entonces, si les parece, iniciamos. Vamos a darle clic a la grabación. Hoy nos tendrán que tener paciencia mientras iniciamos. Detener la grabación. ¿Ya estabas grabando? No me sale. Ya estaba grabando. Ok, gracias, Angélica. Perfecto. Nos estamos acomodando. Bien, listo. Entonces, el tema de hoy, voy a presentar de nuevo para poder compartir con ustedes la presentación del tema de hoy. Y aquí ya, pues entonces yo ya no los voy a ver mientras estoy hablando. Dori nos va a acompañar, entonces también cuando tú quieras participar, por favor, para que pues te tomes la palabra, me avisas, ¿listo? Porque pues no voy a estar mirándolos porque voy a estar mirando la presentación. Agradecerles entonces arranquemos con el tema de hoy, que se denomina Contexto histórico, movimientos feministas eurocéntricos y latinoamericanos. ¿Cómo le quito esto? Bien, entonces, antes de iniciar, nos parece importante entrar en modo laboratorio con una pregunta central que tiene que ver con que existe un solo feminismo o múltiples feminismos, porque justamente esta es la pregunta que organiza toda la sesión del día de hoy, ya que el feminismo pues no es un movimiento homogéneo, porque la historia del feminismo suele contarse desde Europa y Estados Unidos, y porque quien produce el conocimiento sobre las luchas de las mujeres muchas veces está marcado dentro de la academia y las universidades del norte global, y las mujeres blancas y las mujeres de clase media. Es por esto que la historia del feminismo pues también es una disputa, porque tiene el poder de nombrar las luchas de las mujeres. ¿Y qué significa eso de nombrar las luchas? Implica definir qué se considera un problema y cómo se entiende ese problema, cómo se interpreta y cuáles son los problemas que importan. Y cuando hablamos de esa disputa del poder, pues está enmarcado dentro de que el feminismo ha tenido una serie de debates y tensiones, porque distintos grupos de mujeres pues tienen distintas experiencias. Muchas veces las mujeres con más poder académico, político, mediático han definido ese discurso, mientras que otras experiencias pues han quedado invisibilizadas. De aquí entonces vemos esta línea del tiempo que empieza recta y está marcada por esos feminismos hegemónicos, y después se bifurca en muchas corrientes que terminan siendo los feminismos decoloniales, que marcan esas presiones de las mujeres que no están vinculadas a ese mundo de las mujeres blancas, que han tenido mayor visibilidad desde el campo político y mediático. Y entonces aquí es cuando encontramos lo que algunas autoras llaman pues el feminismo hegemónico y el feminismo decolonial.
En el feminismo hegemónico, entonces vemos mujeres blancas, ellas tienen una lucha más que todo por al comienzo por el derecho al voto, pero invisibilizaron algunas resistencias de las mujeres que tienen otro tipo de experiencia, las mujeres indígenas, campesinas, las mujeres latinas, y entonces ahí es cuando comprendemos que el feminismo pues, no es una teoría única ni una experiencia homogénea, es un campo de disputa política, epistemológica y cultural donde diferentes mujeres desde distintos territorios han construido diversas formas de violencia y emancipación. Esto Eh, me parecía muy importante aclararlo. Dale, Lori. Mónica, con relación a eso de las experiencias de los feminismos, es muy importante aquí aclarar que son las luchas de las mujeres, no solamente la que busca la ciudadanía, sino también, por ejemplo, un derecho que nosotras tenemos y que hemos naturalizado como que es viable, que siempre hemos tenido, y es la patria potestad, por ejemplo. Eso es una de las luchas que en ese marco de lo que está hablando Mónica, de las primeras formas de resistencia y todo, pues fue una de las cosas que se dio, y eso de la patria potestad, que fue una lucha finalizando el siglo XIX, comenzando el siglo XX, pues realmente para América Latina fue una lucha de mediados del siglo XX. Estamos hablando más o menos de 1925, que las mujeres empiezan a tener una lucha por la defensa y tener el derecho a la patria potestad. Entonces, ahí también es un poco como la reflexión frente a que los feminismos siempre actúan de diferente manera, y una cosa es como lo plantea el norte y otra cosa como se da en el sur global. Sí, Gracias. señora. Pero entonces aquí vamos a analizar entonces esa ruta eurocéntrica que habla de esos feminismos hegemónicos y que está marcado, que se ha estudiado desde unas olas. Entonces hablamos de las primera, segunda y tercera ola. Algunos estudiosos han ubicado la primera ola, han ubicado 4 olas, entonces dividiendo la primera ola en dos. Entonces la primera ola está marcada más que todo por la ilustración, por la abolición de la esclavitud, por el derecho a buscar la igualdad jurídica y el derecho al voto. En esta primera hora es muy importante porque marca un cambio de mentalidad de las mujeres blancas que se dan cuenta que necesitan tener participación política para poder gozar de determinados derechos. Después viene bueno, en la primera hora hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, está la Revolución Francesa con los cuadernos de quejas. Aquí el rey propuso por las inconformidades de la población que el clero, la nobleza y la burguesía le dieran unos cuadernos de quejas y las mujeres tomaron la idea. Cuando toman la idea, entonces surgen un montón surgen todos los problemas que estaban en la sociedad y se las presentan al rey, y esto da paso a la Revolución Francesa, pero de esto dio como resultado los derechos del hombre y del ciudadano, pero las mujeres que prácticamente iniciaron el proceso pues fueron invisibilizadas, tanto así que se generó fue el Código Napoleónico, que daba lo de instauró las obediencias en el matrimonio y que incluso impedía que las mujeres se reunieran en la calle porque pues se evitaba que tenían miedo de que conspiraran contra el sistema. Ya viene entonces, ahorita vamos a hablar de cada una de las referentes que nos dan las pautas de cómo surgió esas olas. En la segunda ola, en Ahí general, es importante, está, perdón que me meta la cucharada, pero dale, ahí dale. de lo que tú estás hablando está, bueno, es que ya la van a hablar, de Olimpia Agush, Sí, por eso y te es pregunto. realmente una de las primeras mujeres que dio su vida por los derechos de las mujeres. Entonces, lo que pasa es que a veces consideramos que las mujeres tenemos los derechos que hoy poseemos y no reconocemos las luchas que ha habido anterior, la pérdida de vidas que han tenido, detenciones y demás por lo que hoy tenemos. Entonces, sí, me parece súper chévere eso. ¿Qué Bien, estás la escuchando? segunda ola ya es un avance de las mujeres. Aquí algunas ya habían obtenido el derecho al voto, ya se había presentado la abolición de la esclavitud, pero entonces empieza la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres deben ir a trabajar a las fábricas y al campo,
y ya cuando retornan los hombres de la guerra, pues ellas ya están enseñadas a recibir remuneración, porque trabajo siempre han tenido, a tener algún tipo de remuneración económica, y entonces se genera un tipo de resistencia. Se habla de la división sexual del trabajo, de los derechos de la educación, el derecho a tener la patria potestad de los hijos, el derecho a divorciarse, el derecho a trabajar, y el derecho a heredar, que en ese momento todavía las mujeres no lo tenían. Y después de eso, entonces tenemos la tercera ola, que ya es en la que estamos en este momento, en donde ya se habla sobre los tipos de violencia, la interseccionalidad, la diversidad sexual, y pues surgen otras nuevas formas de activismo. Todo esto marcado siempre frente a las necesidades de la mujer blanca, europea, la mujer estadounidense. Entonces aquí vamos a hablar ahora de algunos referentes. Entonces dentro de la primera ola tenemos a Olympia de Jus, también tenemos a Mary Wollstonecraft, creo que me adelanté, perfecto. Mary Wollstonecraft, pues ella es una mujer que a mí me gusta bastante nombrar porque prácticamente fue la primera mujer que habló de feminismo, fue una filósofa, se atrevió a hacer una escuela para mujeres, eh, tuvo un matrimonio arreglado eh, que no, en el que no fue feliz. Después de esto, el esposo muere y tiene una relación amorosa con otro poeta que se llama Godwin, con el que decide no casarse, sino tener una relación como la que ahorita llamamos relación toalla, tú aquí, yo allá. Viven muy cerca, se encuentran, conversan, pero ella se resiste al matrimonio porque piensa que en su momento era una forma de perder su libertad. Fue una de las primeras mujeres que pudo vivir de su trabajo de escritora y también viajar sola por Europa. Ella finalmente pues queda embarazada y porque su hija no quede catalogada como una persona fuera del matrimonio, deciden casarse, pero después del parto ya tiene complicaciones y muere. La hija de ella es Mary Shelley, que es la creadora, la autora de Frankenstein. Y pues esto marca otro ítem porque es ver la postura de la misma hija, otra visión de la creación del hombre, cuestionar desde la literatura la opresión también que se presentaba en las mujeres. Ella escribe el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, reflexión sobre la educación de las hijas, donde habla que las mujeres necesitan educación, no es que sean personas con menos inferiores a los hombres, sino que la misma sociedad las educa para que mantengan determinados roles sociales y no se les permite pues formarse. Aquí ya habla del estado más natural, que siempre está refiriéndose a las mujeres de clase media, en las mujeres que tienen cierto nivel de educación. Y pues aquí también entonces deja de lado a las mujeres campesinas, las mujeres obreras, las mujeres que no cumplen pues con esos estándares de sociedad. También tenemos a Olympia de Jus, que tú la estabas mencionando. Ella fue una mujer que se atrevió a hablar en público, a hacer debates. Una vez empezó el debate diciendo, hombre, ¿es capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. También cuando subió al cadalso dijo que si las mujeres podían ser condenadas por la ley, pues también deberían tener derecho a participar en las decisiones políticas. Ella elaboró, después de ver que en los derechos del hombre y del ciudadano le dijeron que ahí estaban incluidas las mujeres, pero no estaban incluidas en realidad. Ese es uno de los errores de creer que si se nombra en género masculino, nosotras tenemos que vincularnos, y se atrevió a hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y por esto fue condenada a subir al cadalso por pretender ser hombre de Estado y atentar contra la República y renegar de su propio sexo. Pues la guillotinaron. Pero pues es una mujer que debemos recordar. Dentro de esta matriz, pues también tenemos a estas dos mujeres, Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, que son dos mujeres que lideraron la abolición de la esclavitud con sus esposos, pero que cuando fueron a presentar, hacer las ponencias en un encuentro en Europa, no les permitieron participar por ser mujeres y tuvieron que estar detrás de las cortinas,
y esto le dio la idea a ellas de que ellas también eran también esclavas. Y lideraron entonces a partir de ahí la necesidad de que la mujer tuviera participación política y lo pensaron a través del voto. Hicieron la primera convención feminista, que fue la famosa convención de Seneca Falls, donde surge la Declaración de los Derechos y Sentimientos y se conformó la primera Asociación Nacional Pro Sufragio de las Mujeres. Estamos hablando de los años 1848 y el primer país que aprobó el voto fue Nueva Zelanda casi 100 años después. O sea que la lucha empezó desde la Revolución Francesa y 100 años después de estas mujeres todavía estaban la mujer luchando por tener el derecho al voto. Esta frase de Lucrecia me encanta, que es no es el cristianismo, sino el poder clerical lo que ha sometido a la mujer tal como la encontramos. También tenemos dentro de esta línea, bueno, aquí tengo la línea del tiempo del voto femenino. Entonces, pues me provoca algunos datos curiosos. Por ejemplo, que en 1893 el primer país es Nueva Zelanda, el que tiene la aprobación para el voto femenino. Encontramos, por ejemplo, países como Estados Unidos que lo aprobó en 1920, pero cuando lo aprobó, las mujeres negras no votaban. Las mujeres negras lo lograron más o menos hacia 1965, porque cuando iban a votar, les hacían una prueba de analfabetismo, les hacían una prueba de conocimiento con preguntas que no las contestaban ni las mujeres blancas, y en algunas incluso tenían que llevar como la línea genealógica demostrando que su abuelo o su bisabuelo también ya había votado. Entonces, pues era imposible y por eso solamente hasta 1965 que hicieron una ley, pudieron votar las mujeres negras en Estados Unidos. El primer país en conseguir el voto en Latinoamérica fue Ecuador en 1929. Y ustedes saben que en Colombia fue en 1954, pero en muchos países como en Colombia, después de aprobar el voto, tuvieron que esperar a que las mujeres adquirieran la cédula para poder votar, porque no tenían cédula. Otro dato curioso, por ejemplo, en Suiza es un país donde se promulgan bastante los derechos humanos, pero su aprobación del voto para la mujer fue hasta 1971, o sea, bastante tarde, y esto tiene que ver que aunque muchos países aprobaron el voto a través de debates en el Congreso, en el Parlamento, mientras que en países como Suiza, donde se hacía por referendo, pues los que votaban en el referendo eran los hombres y pues siempre votaban que no. Entonces eso es lo que da explicación a que, por ejemplo, estos países como Suiza aprobaran tan tarde el voto. Otro dato podría ser Afganistán, aprueba el voto para las mujeres en el 2003, pero en este momento por el régimen talibán no pueden votar las mujeres. En Arabia Saudita, pues hasta el 2015, pero también hay restricciones y a nivel social que se tachan a las mujeres para cuando van a votar. Inclusive, por ejemplo, en Colombia, cuando votaron las primeras mujeres, las otras le hicieron camino de honor y les gritaron que eran machorras. Eso, pues todo ha sido un proceso de resistencia. En países como Kuwait se vota, las mujeres pueden votar a partir del 2005, pero solamente pueden votar en las elecciones municipales, no pueden votar en las elecciones nacionales. Y pues también como dato curioso, la única ciudad donde no se puede votar en el mundo es Ciudad del Vaticano. Ahí todavía las decisiones son totalmente tomadas por los hombres. Yo estoy aquí moviendo la pantalla por eso prefiero no verme. Entonces, bueno, entonces ahora sí arrancamos con la segunda ola. No sé, Pero dale. hay una cosa que tú tenías ahí en las diapositivas que anterior. Esta. Sí, Sí, señora, ya la pongo. sí, por favor, para que tú, porque Bien. es una cosa muy Aquí esto sí, es muy importante, esta matriz socialista. Alexandra Kollontai está vinculada a la primera ola, pero ella tenía una postura diferente con relación a las mujeres que lideraron la primera ola, que fue lo del sufragio, porque ella consideraba que no era suficiente con que la mujer votara, sino que se debía dar emancipación económica y social a las mujeres,
y luchaba mucho por las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras y campesinas. Me parece muy importante porque aunque no está dentro de la matriz europea, ella sí escribió libros como La base social de la cuestión femenina y el comunismo y familia, que yo no los he revisado, pero me parece muy importante porque decía que la mujer también sería solamente verdaderamente libre cuando sea económicamente independiente. Y en esta medida, ella hablaba de unas guarderías comunitarias, hablaba de unos comedores comunitarios para que le dieran la posibilidad de la mujer, pues también de liberarse un poco de los trabajos de la casa. Y pues por eso la coloqué ahí dentro de la primera hora, me parecía muy importante porque a veces invisibilizan este tipo Y es de mujeres. importante hablar que no importa la concepción que tengamos, lo más importante es reconocer que también dentro de los modelos capitalista y socialista, el patriarcado se mantiene. Y por eso es muy importante Alexandra Kollontai, porque es una de las primeras autoras que se reconoce a sí mismo como marxista, que comienza a plantear la necesidad de abordar el tema de las mujeres como algo fundamental y reconoce el cuidado como parte de la dominación existente para que las mujeres no puedan salir a lo público. Entonces, digamos, es una mujer muy potente para su época, que es importante que nosotras hoy la conozcamos y leemos el valor que tiene esta marxista que en su época fue realmente muy revolucionaria, pero también deja evidente que también en este pensamiento no todos los compañeros creían que era válido ese pensamiento, porque ella sí comienza a hacer un análisis de cómo es la relación en la sociedad y la importancia del cuidado para la limitación de las posibilidades que tienen las mujeres. Entonces es supremamente importante para comenzar a comprender que más allá del sistema económico hay opresiones que se mantienen en la historia y que son necesarias abordarlas independientemente del sistema económico en que estemos. Muchas gracias, Dori, por ese súper aporte. Si vemos aquí la línea del tiempo de la aprobación del voto femenino, pues obviamente si hablamos que la primera ola, eso fue lo que logró, pues no ha sido igual para todas las mujeres en todos los países. Algunas lo han logrado en el siglo XX a comienzos del siglo XX y así mismo fuimos avanzando, incluso algunas en el siglo XXI, para que lo tengamos presente. Entonces ahora sí ya arrancamos en la segunda ola, con la referente de Simone de Beauvoir. Esta mujer, ella es una persona que se consideraba que no tenía ninguna opresión, que era una mujer de la clase alta, blanca, que elitista dentro de la academia, y decide escribir entonces el libro El segundo sexo, tomo 1 y tomo 2, y fue donde descubre que todas las mujeres de alguna manera han tenido, han pasado por algún tipo de violencia. Ella dentro de sus estudios entonces habla de la construcción social del género y su frase célebre que es no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo a través de la construcción social, que es la base del patriarcado moderno. Ella nos dice que el feminismo es una manera de vivir individualmente, pero una manera de luchar colectivamente. Era la compañera también de Sartre y pues fue una de las mujeres referentes que habla sobre la necesidad también pues de educar de otra manera a la mujer. También tenemos Y dale. que es muy importante de Simone de Beauvoir que ella, digamos que como pertenecía a una élite, también pertenecía a un círculo muy importante de intelectuales de la época, pues realmente por eso es que trasciende su obra. Y vale la pena destacar varias cositas de ella y es uno, logramos a través de ella la comprensión de que las mujeres se construyen socialmente y eso implica cómo el patriarcado pasa por la mente de nosotras y al pasar por la mente de nosotras, pues consideramos
de una manera como se construye el mundo. Entonces nos dan unos valores, unos roles, que eso hace que necesariamente se vaya enraizando cada vez más el patriarcado en la cabeza y en la sociedad. Y obviamente el patriarcado, paréntesis, cobija a hombres y mujeres por igual. Entonces, esto es supremamente importante y comienza a determinar que una cosa es ser mujer biológicamente y otra cosa es ser mujer como se construye socialmente, que es uno de los, este libro súper clave para la comprensión de lo que a futuro viene los feminismos actuales. Bien, aunque también ha sido pues muy criticado porque pues presenta es una visión de una mujer desde una postura totalmente blanca, burguesa, pues vive en un estatus social que no le permite ver las violencias que sufren otras mujeres también. Así es. Friedan, sí, es una mujer que aquí ya se empieza a marcar el feminismo liberal, critica el rol doméstico impuesto a las mujeres y con su libro La mística de la feminidad denuncia el malestar de muchas mujeres que aunque tenían una vida aparentemente perfecta, porque tenían su esposo, su casa, eran amas de casas felices, pues sentían cierta frustración y vacío y falta de realización personal. Frida llamó a esto el problema que no tiene nombre y organizó una marcha de mujeres llamada Huelga de Mujeres por la Igualdad, donde se exige la igualdad laboral, que se hicieran guarderías y los derechos reproductivos. También fue cofundadora y presidenta de la Organización Mundial Nacional de Mujeres NAON, que todavía está vigente. Y es importante decir de Betty Friedman que es súper clave que ella viene y comienza a hacer el análisis de qué pasa con las mujeres después de la posguerra, porque como decía Mónica, al comienzo las mujeres se tienen que ir a trabajar. Cuando llegan los hombres, pues ocupan los lugares de trabajo. Y entonces es cuando se moderniza y vienen muchos inventos para que las mujeres estén cómodas en sus hogares y empiezan las lavadoras, la licuadora, todos esos instrumentos de la cocina para que ellas sean plenas y felices. Las mujeres empiezan en una depresión terrible y es por eso que ella llama el problema que no tiene nombre. O sea, ella lo que hace es el análisis de lo que es la posguerra, porque ¿qué pasa con las mujeres después de la posguerra? Entonces es importante como entender ese pedazo que nos decía Mónica al comienzo, de cómo las mujeres que han avanzado en su autonomía y al ingreso al mundo del trabajo y la autonomía económica, cuando retornan a las casas, también porque el modelo lo plantea de esa manera, pues entonces vienen esas crisis que en ese momento no tenían nombre. Pasamos del feminismo liberal, entonces al feminismo radical presentado por Kate Miller. Ella hace su obra La política sexual, que fue su tesis doctoral, y se convirtió en un libro histórico porque explica que las relaciones entre hombres y mujeres no solo son privadas o personales, sino que también implican relaciones de poder en la sociedad. Introduce el concepto del patriarcado como sistema político y ayudó a demostrar que el patriarcado no solamente está en las leyes, sino en el ámbito cultural, en la literatura, en la vida cotidiana. Y de ahí que acuñó el texto, un ensayo de Carol Hannis en 1969 que hablaba sobre los problemas que parecían individuales o privados, que siempre hemos dicho lo privado se trata en casa, ¿cierto? Esos problemas que daban el trabajo doméstico, que generaban la desigualdad en el matrimonio, la violencia contra las mujeres, diciendo que no eran problemas privados, sino que eran problemas sociales y políticos, que deberían estar regulados también por el Estado. Ella habla entonces de que el patriarcado es una forma de poder político. Y entonces aquí ya queremos relacionarlo con esta segunda ola, con el movimiento sindical que se presentó en Latinoamérica. Y tenemos dos referentes aquí colombianas, que son Betsabe Espinal
y María Cano, que yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes la habrán escuchado, son mujeres que lucharon por la igualdad laboral en nuestra sociedad. Betsabe Espinal fue una mujer joven que lidera una protesta, una huelga en la fábrica donde trabajaba porque las mujeres en su época tenían más horas de trabajo que los hombres, más de 10 horas, no recibían salario, sino era una mesada que apoyaba el salario del marido, del hombre de la casa, y además de eso las obligaban a ir a trabajar descalzas porque supuestamente pues como trabajaban campesinas e indígenas se iban descalzas, decían que las mujeres eran muy envidiosas y que entonces mejor todas descalzas para que no pelearan, y sufrían de constantes acosos y abusos de los capataces. Entonces ella lidera una protesta y cuando la van a entrevistar le dicen que es una protesta de señoritas y sale no es una protesta de señoritas, sino es una huelga de trabajadoras. También tenemos como referente a María Cano, una mujer sindicalista que viajó por el país promoviendo los derechos laborales de muchos trabajadores, no solamente de las mujeres, que cuando hablaba le decían que lo que estaba era repitiendo lo que decían los hombres, no le daban la posibilidad de criterio personal, se lo ganó a pulso, era capaz de hablar en público y fue denominada la flor del trabajo porque ella hablaba de los 3 8, las 8 horas para el trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de estudio, que pues que para su época eso era totalmente revolucionario. Yo solamente quisiera decir que a veces solamente reconocemos a María Cano en nuestra historia como sindicalistas y realmente el aporte que tuvo Betsabe para el movimiento sindical fue importante, pero más para las mujeres trabajadoras, porque además de lo que plantea Mónica, hay dos cosas que ella luchó y era que como las mujeres eran abusadas sexualmente en su puesto de trabajo por los capataces, sus hijos, y cuando ella quedaba gestante, se tenían que ir a las casas de los arrepentimientos. Y cuando ellas solamente en esas casas tenían dos opciones, si tenían el hijo, y era, por un lado, dárselo a la fábrica para que trabajara o dárselo al papá. Y el papá lo podía vender a la fábrica o a un capataz específico, y entonces ella luchó para que esas casas se acabaran. Por eso es tan importante la lucha de ellas y que tuvieran un punto clave fue la igualdad, igual trabajo, igual salario. Porque ella recibía, los hombres de esa época recibían 1 peso 30 centavos y las mujeres recibían 35 centavos por las mismas horas de trabajo. Pero además ellas no podían recibir el salario si no se los entregaban, eran sus padres, esposos, y si ellas no tenían esposo ni padre, entonces se lo entregaban a sus hijos. Y si dado el caso que ellas no tuvieran un hombre a que entregarle el salario, pues entonces se lo entregaban a la iglesia, el salario se lo entregaban al sacerdote para que él distribuyera el ingreso para ellas. Entonces, la lucha de ellas es muy importante porque fueron 400 mujeres que lucharon por defender sus derechos y donde también esa movilización logró ser un hito histórico. Lástima que ella murió a los 27 años por un accidente eléctrico, pero fue muy importante en la historia del movimiento sindical. Eso es supremamente claro, que ojalá nosotras conozcamos la historia de ella y valoremos su trabajo y sus apuestas políticas. Y además lograron lo que pues, se proponían, ¿no? O sea, les dieron la posibilidad de trabajar con zapatos, les aumentaron el salario, pues no a la mitad, Salieron los capataces. sí, y pudieran denunciar a los capataces, sí, y eso fue una ganancia, un hito histórico de nuestro país. Pero aquí entonces vemos la división de estas necesidades que tenían las mujeres obreras contrastada contra las necesidades de las mujeres blancas y burguesas que eran parte de la élite. Estas mujeres, que también son muy valiosas y lucharon por el sufragismo en Colombia, que fueron 3, Ofelia Uribe Acosta, las más nombradas, Esmeralda Arboleda Cadavid y Josefina Valencia, lucharon desde el ámbito político por el reconocimiento del voto a las mujeres colombianas y también pues por el derecho a tener, a poder heredar, a poder estudiar, a poder trabajar. Como dato curioso, por ejemplo, a mí siempre me gusta nombrar que en el Congreso Nacional Femenino, que ellas mismas organizaron en 1944,
Se generó la disputa porque ellas restringieron la participación de lo que ellas denominaban mujeres por doble militancia. ¿Qué quiere decir? Que no podían asistir mujeres trabajadoras, mujeres que estuvieran en el sindicato, que fueran de izquierda y que además fueran feministas. Solamente podían ir las feministas. Y pues esto generó que obviamente sí se discutieran las necesidades de las mujeres, pero solamente las necesidades de las mujeres que tenían cierto nivel cultural y que eran casadas y eran muy prestigiosas dentro de la sociedad. Ofelia Uribe de Acosta, ella hizo la hora, tenía un programa radial que se llamaba La Hora Feminista, yo estuve leyendo algunos, sí, muy excelentes aportes, buenos artículos, fue un espacio donde las mujeres de la sociedad tuvieron para ver otro punto de vista y salirse dentro de los cánones de la iglesia, de lo que exigía la sociedad en su momento. Y ella decía que la mujer no pide privilegios, exige justicia. Por otro lado tenemos a Esmeralda Arboleda Cadavid, ella se casó joven, precisamente con Guillermo León Valencia, el bisabuelo de Paloma Valencia. Ese matrimonio no duró sino un año y se divorció, lo que fue totalmente escandaloso para su época. Guillermo León Valencia era conservador y ella era de postura totalmente también ella fue la primera mujer senadora en Colombia y también fue embajadora en Austria. Y cuando se presentó el debate por la aprobación del voto femenino, se encontró entonces con Josefina Valencia Muñoz, que es sobrina de Guillermo León Valencia también, pero ella lo hizo desde la postura, como miembro integrante del Partido Liberal Esmeralda y Josefina del Conservador, y eso era lo que ellas decían, que las mujeres debían unirse sin puntos de vista políticos de manera neutral, y por eso fue una de las excusas que dieron para no permitir la participación de mujeres de izquierda o obreras en el Congreso Nacional Femenino que organizaron. Josefina Valencia Muñoz, ella fue la primera mujer gobernadora de Colombia y también fue ministra de Educación. Y como dato curioso también, pues Esmeralda Arboleda y Josefina, ellas no aceptaron llevar el D en sus cédulas. Josefina lo colocó después de sus apellidos, Valencia Muñoz, y Esmeralda, a pesar de que se casó otra vez por segunda vez, nunca decidieron llevar el D tan reconocido en su momento y que generaba también un estatus social en su época de llevar el apellido de sus esposos. No sé si quieras agregar algo más ahí, antes de arrancar con la tercera ola. No, aquí es importante decir que a pesar de que ellas eran burguesas, realmente el aporte más significativo que ellas tienen es toda la lucha política por el derecho al sufragio y el derecho a la propiedad privada como posibilidad de que las mujeres tuvieran un capital real y que las herencias no pasaran a sus esposos, sino que realmente fueran para las mujeres. Y otra cosa que fue muy importante que ellas lucharon fue el derecho a que las mujeres entran a la educación superior, porque pues efectivamente sí. No, en esa época no lo había y ellas fueron de las primeras que lucharon por esa posibilidad de las mujeres. Bien, aquí aparece una fractura que es una crítica importante y es que no existe una experiencia universal de ser mujer. Aquí arranca la tercera ola, en donde las experiencias de las mujeres colonizadas, campesinas, indígenas o negras no podían analizarse dentro de esa categoría europea, burguesa, ¿cierto? Sino que aquí ya entonces empieza a emerger el concepto de interseccionalidad, que será analizado con mayor profundidad en próximas sesiones del diplomado, porque pues no existe una experiencia universal de ser mujer y tiene mucho que ver con la pregunta inicial con la que arrancamos esta sesión. Dentro de este ejercicio, pues aparecen referentes, hay muchas latinoamericanas, no las coloqué en este momento, pero tenemos como referente a Kimberly y a Bell Hooks, dos pioneras que proponen el concepto de interseccionalidad. La idea es sencilla, pero es demasiado poderosa, y es que las desigualdades no operan por separado, se cruzan
con género, raza, clase, territorio, y en el centro queda esa mujer que además de sufrir las opresiones de género, pues tiene una desigualdad estructural compleja en su sociedad. Eh, Aquí entonces hablamos de Kimberly Gresham, no la sé pronunciar muy bien, con quien arranca la tercera ola. Ella es una mujer que estando en la universidad se da cuenta que todos los textos que estudian y todas las teorías de las que se hablan son de las personas blancas y que no hay referentes de su cultura. Y ahí entonces es cuando hace su texto Teoría Crítica de la Raza, donde dice que no se pueden tratar cosas diferentes de la misma manera, porque pueden generar mayor dificultad, como tratar las mismas cosas de manera diferente. Prácticamente parece un trabalenguas. Aquí ella dice que el objetivo del feminismo es que no tengas que ser un hombre para ser tratado con el mismo respeto. Y encuentra que sus violencias y sus opresiones no solamente están marcadas por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser negra, por la clase social, por la colonialidad y por el territorio en donde habita. Ella es muy importante porque además de lo que plantea Mónica, recordemos que en Estados Unidos está toda la movilización por el derecho de los negros a participar en la política y comienzan toda una serie de eventos y discusiones y material muy interesante sobre qué significa el tener el acceso a poder ejercer el ser sujeto político. Y ella no solo se queda en esa discusión, sino que ella dice, bueno, ¿y entonces qué pasa con las mujeres? Y entonces comienza a hablar de la interseccionalidad, pero en el marco en que ella se está desenvolviendo en ese momento es toda la movilización que ocurre por el derecho a los negros a votar. Bell Hooks pues profundizó esta crítica. Ella presenta, señala que no puede existir un verdadero feminismo si no se enfrenta el racismo. Ella se centra más que todo en el racismo y en las desigualdades de clase. Para ella, el feminismo debe construirse desde las experiencias de quienes han sido históricamente marginadas, poniendo en el centro siempre a las mujeres que pues viven múltiples formas de opresión. Habla de que la esclavitud generó el estereotipo racista de que la mujer negra está hipersexualizada, es fuerte y resistente al dolor, siempre está destinada al servicio doméstico y de esta manera pues se justifica su explotación y la violencia que se ejerce sobre las mujeres. O sea que si el hombre negro está violentado, pues mayoritariamente más sufre las violencias las mujeres por este tipo de concepciones en las que las estereotipan. Dice que no hay lucha feminista posible sin enfrentar el racismo y la desigualdad de clase. Y entonces aquí ya nos queremos centrar en los feminismos del sur, porque entonces no solo, esto atraviesa a Latinoamérica y surge a partir de las resistencias. Entonces hay una cronología paralela en articulación con las luchas de las dictaduras, de los movimientos sindicales y barriales que se centran en atacar la violencia estatal, la pobreza extrema, buscar la defensa de los derechos básicos y contra el racismo. Surgen movimientos muy destacados como las madres de la Plaza de Mayo, las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, las agrupaciones familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Chile, las ollas comunes que buscaban mitigar el hambre en las calles en Chile, los comités de ama de casas de mineras del siglo XX en Bolivia, las mujeres trabajadoras en sindicatos y movimientos de mujeres en Perú, Colombia y Brasil. Y eso es muy importante decir que ese movimiento comienza a surgir también porque muchas de ellas son madres de muchachos jóvenes desaparecidos. Entonces, su primera intención fue la movilización de reconocer a sus hijos, pero al pie de que eso se iba formando también comenzaron otras demandas, como lo plantea Mónica. Acá aparecen exponentes de referentes como Rita Segato, una mujer argentina, que introduce el concepto de pedagogía de la crueldad.
para explicar cómo esta violencia no es un hecho aislado, sino es algo que se aprende, se reproduce y se normaliza socialmente. Según ella, pues la sociedad enseña de manera explícita e implícita, y eso nosotros lo vemos en las escuelas, y se enseña a tolerar y a incluso a justificar la violencia, especialmente contra los cuerpos de las mujeres, y se introduce entonces este concepto para hablar de que se normaliza la violencia social, se banaliza el sufrimiento, se deshumaniza a las personas, y ella habla que además hay múltiples factores que influyen en que esto se presente en la sociedad a través de los medios de comunicación, de las relaciones cotidianas, de las mismas instituciones como la escuela y la iglesia, y que incluso hay prácticas culturales que justifican y minimizan esta violencia. Segato señala que esta lógica afecta de manera profunda a las mujeres y a los cuerpos feminizados. Ya ahí empezamos a hablar también de los cuerpos feminizados, donde la violencia, como el acoso, el abuso, el feminicidio, deja de percibirse como algo excepcional y empieza a verse como algo normal y hasta inevitable. Y entonces también aparece aquí el término de la colonialidad del poder, que pues lo impuso Aníbal Quijano, donde él explica que la dominación directa de los países aparentemente ya no está, pero que aparece en las formas en que vivimos actualmente, en las jerarquías heredadas, en que se considera superior, por ejemplo, a lo occidental y lo europeo, se desvaloriza los saberes indígenas, los saberes afros, los saberes locales, también que existen jerarquías raciales donde aparentemente unas vidas valen más que otras. Por ejemplo, si mueren indígenas, si mueren campesinos, no es tan importante como que muera alguien representativo de la sociedad eh, central, y que se organizan las economías de esa misma manera, de manera desigual, donde las personas que están en el centro, las personas que mantienen la élite, el poder, ganan más, versus la periferia, donde no llega a veces ni el Estado. Él dice que esto no es solo historia, que la colonialidad es una forma de poder que se sigue organizando de esta manera, quién tiene voz, quién decide, quién es invisibilizado. Y pues desde los feminismos latinoamericanos y decoloniales, este concepto es clave porque muestra pues que no todas las mujeres viven las mismas opresiones. Y lo más importante que él nos plantea que es clave es cómo ese imaginario colonial se mete en uno a través de la cultura. Es algo muy clave que él maneja y que es importante y que no está ajeno a ninguno de nosotros porque estamos enmarcados socialmente. Entonces, lo que la cultura nos trasciende y nos ayuda a anclarnos en unas valoraciones que hace que tengamos de manera consciente y muchas veces inconsciente una superioridad frente a la raza, a la clase y al género, que es ahí donde tenemos que tener súper claro este concepto. Inclusive en cosas pequeñas, como se considera correcto hablar de cierta manera y a veces nosotros mismos nos burlamos de las personas que no hablan como debería hablar la academia. También que los autores, por ejemplo, que nosotros trabajamos siempre son los europeos, y desde nuestros colegios, desde nuestras escuelas, pues muchas veces se invisibilizan esas experiencias locales y comunitarias. Eso también es colonialidad del poder. Y aquí entonces pasamos a hablar, todo esto ha sido pues una forma de presentar de forma bastante rápida la historia de los feminismos, porque pues esperamos que después a lo largo del diplomado lo podamos trabajar más profundamente. Y entonces aquí queremos hablar de María Lugones. Ella toma el término de Quijano y lo pasa a la colonialidad, pero ya del género, donde dice que esa colonización no solo se impuso en la dominación política y económica, sino también en el sistema de género. Es decir, que el sistema colonial no solo organizó el mundo en términos de raza y jerarquías sociales, sino que también impone un modelo de género occidental binario y jerárquico,
Aquí entonces, ella dice que antes de la colonización, por ejemplo, existían muchas comunidades indígenas y afrodescendientes que tenían formas distintas y diversas de entender el género, pero que del eurocentrismo entonces aprendimos que es hombre y mujer, que solamente existe eso, binario. También que los hombres ocupan una posición de superioridad y que las mujeres entonces estamos subordinadas. También que colocan a las mujeres blancas dentro de la categoría de lo humano, mientras que las mujeres indígenas y las mujeres afros pues han sido deshumanizadas, racializadas y sometidas a muchas formas de violencia y explotación. También nos habla de que el género, tal como lo entendemos hoy, pues es producto de ese producto histórico de la colonización y que esto lo podemos entender en las formas en que todas las mujeres pues viven sus experiencias, están atravesadas también pues por estas condiciones de la raza, la clase, su historia, y que por eso el feminismo pues no puede tener en cuenta ni reproducir estas exclusiones, pues porque terminaría también oprimiendo a las mujeres que no hacen parte de ese feminismo hegemónico. Esto lo vemos en cosas muy sencillas, por ejemplo, como cuando se le exige a las niñas estar bien portadas, comportarse de una manera social, según los roles tradicionales, y a los hombres les permitimos otra cosa. También cuando se invisibilizan las entidades, las identidades y las formas de vivir el género. También cuando se naturalizan determinadas violencias con respecto a determinados territorios y lo justificamos por una mal llamada civilización eh, y evolución. Y entonces aquí surge el paradigma latinoamericano de cuerpo-territorio. Esta diapositiva me encanta porque propone estos feminismos eh, de América Latina, especialmente de como lo entienden las mujeres indígenas, que plantean que el cuerpo de las mujeres y el territorio que habitan están profundamente conectados. Esto no se trata solamente de una metáfora, sino de una forma de entender que las violencias que afectan la tierra también afectan los cuerpos y responden a esa misma lógica de dominación. Desde esta perspectiva, el cuerpo es el primer territorio de vida. Después está la extensión a un cuerpo colectivo para finalmente atraparlo todo en el territorio, en la tierra, el agua, y por eso cuando ellas hablan de la explotación de la tierra, pues entonces también hay una explotación del cuerpo. La explotación de la tierra entendida como ese extractivismo, la militarización, el despojo, la contaminación y la violencia de las mujeres que se presenta a través del abuso, el control y el feminicidio. Esta violencia, como dice aquí, sobre el cuerpo de las mujeres y la violencia sobre la tierra, responden a esas mismas lógicas de dominación que nos han enseñado desde el sistema no solamente patriarcal, sino también colonial y capitalista. Y aquí hay una cosa muy importante que Mónica lo dijo al comienzo, pero que acá se evidencia, y es como el capitalismo también le hace una apuesta por romper lo comunitario. Entonces, ¿qué pasa? Es una lucha que tienen las mujeres en América Latina de no solamente reconocer sus propias luchas como mujeres que somos, sino también lo que eso implica como comunidad. Es decir, lo colectivo como algo fundamental en las luchas políticas y sociales. Y es precisamente ese eje, el segundo eje que nos muestra ahí la lámina, el que el capitalismo quiere rompernos a través del neoliberalismo, que busca solamente la individualización de la persona y que el problema es exclusivamente de quien lo vive. Entonces allí nos dicen, no, o sea, nos quieren pasar de lo colectivo a lo individual para poder romper el tejido social y en esa medida ser más fácil el extractivismo y acabar con el medio ambiente. Era como eso nomás. Gracias. Entonces aquí surge el feminismo comunitario, que es una corriente más que todo de América Latina que se ha avanzado en Bolivia y en Guatemala, especialmente también desde las mujeres indígenas que cuestionan estas formas tradicionales de feminismo y proponen una mirada colectiva, territorial y descolonizadora.
Aquí ellas dicen que no se trata solamente de los derechos individuales de las mujeres, sino en la defensa de la vida en comunidad, que el feminismo comunitario se caracteriza por, no ser, por ser colectivo y no solamente personal de cada persona, que la lucha no es de cada mujer, sino es por el bienestar de toda la comunidad. Hay una relación entonces entre cuerpo y territorio, donde el cuerpo de las mujeres y el cuerpo y la tierra están conectados y deben ser defendidos juntos. También critica al patriarcado, pero también al colonialismo y al capitalismo, y entiende que las opresiones no solamente vienen del género, sino que son múltiples y vienen del sistema de dominación. Y pues se valoran aquí las raíces y los saberes ancestrales. Y como referentes de este feminismo comunitario tenemos a Julieta Paredes y a Adriana Guzmán, quienes nos hablan del concepto cuerpo-territorio, que no es algo solo simbólico, que es una forma de entender la vida, el poder y la resistencia. Nos dice que el cuerpo, ellas lo señalan, que el cuerpo es el primer territorio que se habita y que el territorio es el cuerpo colectivo que sostiene la vida y que ambos han sido espacios de dominación dentro de este sistema eh, capitalista. Históricamente, pues los cuerpos de las mujeres han sido controlados, explotados y violentados y que asimismo la tierra ha sido violentada. Y pues también que las decisiones de la lógica de poder atacan al cuerpo de las mujeres a través de las decisiones sobre la sexualidad, la reproducción, la autonomía y asimismo sobre el territorio en el uso de la tierra, los recursos y las formas de vida. Y que en ambos casos se juega quién decide y quién tiene el control. Por ejemplo, desde el territorio, entonces también hablan ellas de que provee la vida a través del alimento, el agua, las condiciones de existencia, y que las mujeres pues también reproducen vida y también sostienen la comunidad y también cuidan. Y por eso pues esto implica defender tanto al uno como al otro. Y aquí pues hace un cuadro resumen, ¿no? De las raíces del sur, las genealogías latinoamericanas, para entender pues lo de los feminismos populares, feminismo comunitario y feminismo indígena, y cómo esto se entrelaza en nuestros países latinoamericanos. Dale, dale. No, que frente a esto es supremamente importante porque generalmente creemos que América Latina no produce conocimiento y Ujú. subvaloramos la creencia de la escultura de los ancestros. Entonces, aunque después lo iremos a desarrollar, pero es un poco también para comprender cómo nosotros también, la sociedad en la que estamos inmersos, subvalora lo que significa la apuesta de los indígenas. Y por eso hoy subvaloramos la presencia de Aida Quincué como vicepresidenta, porque pues simplemente está lejos de hacerle un reconocimiento de su valor como persona, pero también como lideresa que es. Entonces, es muy importante como ver en esta historia que nos está contando Mónica, cómo se va desarrollando todas estas apuestas políticas y cómo también nosotros que estamos en las transformaciones y queremos avanzar en la conquista de derechos, pues es importante la valoración de estos espacios y de las compañeras y compañeros que también tienen un pensamiento democrático y que quieren avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y más equitativa y por supuesto de una justicia social. Gracias, Dori. Y pues quiero cerrar con esta idea de que educar es construir resistencias. El feminismo no es una teoría única ni una experiencia homogénea, es un campo de disputas políticas, epistemológicas y culturales, donde diferentes mujeres desde distintos territorios han construido formas diversas de resistencia y emancipación. Por eso quiero dejarles esta pregunta final, que es ¿qué resistencias estamos construyendo hoy en nuestras aulas? Porque pues educar también es construir resistencias. Y sobre todo construir resistencias a través del
posibilitarle nuevos mundos a nuestros niños, para que ellos vean y reconozcan cómo los seres humanos tenemos una valoración sobre lo que significa socialmente una apuesta por mejores condiciones de vida y de la dignidad de lo que eso significa. Entonces, es cambiar esos paradigmas, Mónica, de lo que tú nos estás contando. Cómo la sociedad nos inmerse, nos mete en un mundo que también nos lo ayuda a fortalecer el capitalismo para que nosotros nos enajenamos y realmente reproduzcamos lo que al capitalismo le interesa, que no es que no pensemos, que no valoremos, que no reconozcamos a los otros, que no valoremos realmente lo que significa una democracia mucho más participativa. Sí, con esta presentación queríamos hacer como un rastreo de todas las genealogías, de todo el paso a paso que han atravesado las luchas feministas para llegar a convertirse en muchas luchas feministas y valorar pues cada uno de los trasegares de las mujeres, porque a veces pensamos que los derechos siempre han estado ahí, que no ha sido necesario construirlos. A veces no valoramos que el derecho al voto, a participar. Ahorita la lucha es otra. No es suficiente solamente con votar, sino es suficiente o de con qué postura deberían estar las mujeres también ahí dentro de la política. También identificar que cada uno de los logros que tenemos, de los derechos que tenemos, han sido peleados dentro de las mujeres, por las mismas mujeres, porque pensamos que las cosas a veces siempre han estado ahí y que son otros los que han decidido dárnoslas. El derecho a heredar, el derecho a poder tener la patria potestad, eso que tú nombrabas al comienzo de esta sesión, de saber que una mujer no se divorciaba porque perdía el derecho a tener a sus hijos, y era una manera pues de mantener a las mujeres oprimidas dentro del matrimonio. No es que los matrimonios antes duraran más, es que la mujer antes se sometía más fácilmente. Con esto hicimos un rastreo entonces de lo que significaba no solamente las olas del feminismo dentro de esa genealogía que es eurocentrista, sino también queríamos hablar un poco de esos feminismos latinoamericanos. No sé si alguien quiera hacer algún tipo de comentario antes de iniciar con las preguntas para poder hacer la discusión acerca de lo que ha significado para las mujeres pues toda esta historia. Y si no, entonces pasamos a preguntar. No estoy mirando el chat. Las manitas. Listo. Entonces, la primera pregunta que te tenía para hoy, Dori, es ¿cómo se manifiesta hoy en la sociedad colombiana las influencias y tensiones entre los feminismos eurocéntricos y los feminismos latinoamericanos, y de qué manera estas perspectivas han configurado las agendas, las formas de organización y las interpretaciones sobre las luchas de las mujeres en el país? Bueno, yo creo que en América Latina y obviamente en Colombia se intrincó al comienzo del siglo XX y a mediados del siglo XX toda una apuesta del feminismo europeo y norteamericano. Y eso generó efectivamente que por un lado, pues las luchas por los derechos civiles, el derecho a la propiedad, el derecho a la patria potestad y a la igualdad, como tú lo planteabas, legal o jurídica. También hay una cosa que apunta ese feminismo, y es a valorar y hablarle a la clase media. O sea, una clase que desconoce a la mayoría de la población. Y por supuesto, no cuestiona el colonialismo porque no lo ve, y menos lo que implica el capitalismo en esto. ¿Y esto cómo se evidencia? En un fortalecimiento de ONGs que le apuestan por el trabajo con mujeres y rompen la idea de que las mujeres tienen más opresiones, sino simplemente lo ven en el sentido del género. O sea, minimizan mucho la lucha de las mujeres, y esto hace solamente que se plantee un fortalecimiento de las ONGs, y por supuesto lo ven simplemente en una política pública, cómo hacer y cómo avanzar en la política pública. Y para ellas la prioridad fundamental es lograr una igualdad en cuanto a los derechos políticos.
Y por supuesto, entonces está la agenda que se comienza a construir también en América Latina y fue frente a otras luchas que viven mujeres que comienzan a tener esas resistencias que veníamos hablando, pues obviamente comienzan a cuestionar y se comienza a hablar de cuál es una agenda estratégica que permita la transformación real de las mujeres para que realmente avancen y comprendamos que existe una doble opresión para las mujeres. Una opresión del patriarcado que incluye el colonialismo y por otra parte el patriarcado. Entonces, en ese sentido, pues comenzamos los feminismos latinoamericanos a hablar de las desigualdades estructurales que existen entre las mujeres que se evidencia fundamentalmente en el mundo del trabajo, ¿cierto? O sea, en todos los aspectos, pero se comienza a hablar cómo esas desigualdades se evidencian en el mundo del trabajo y cómo la población, que es la mitad de la población en América Latina, pues está en pobreza y en precarización, producto del trabajo feminizado del que nos hablaba Mónica. Entonces, el trabajo feminizado es más mal pago, hay pobrezas y hay desigualdades estructurales que comienzan a ser cuestionadas por las feministas de aquí. Y hay un elemento que nos comienza a dejar la tercera ola, que es la interseccionalidad, y se comienza a plantear las mujeres latinoamericanas y el movimiento feminista en América, que tenemos que comenzar a pensarnos cómo la raza, el territorio, comienzan a tener es transversal a nosotras. O sea, que no solamente es tener política pública, sino también cómo eso se lleva a los territorios, pero también cómo nos traspasa a nosotros con la etnia, con la posición socioeconómica que tenemos, con la posición de formación académica que vivimos, y entonces comienzan a plantearse que cómo se debe hacer empieza más bien la discusión allí de estos elementos que permitan realmente hablar de que la política pública también tiene que ser ahí, tiene que cobijar esos elementos, pero también cómo hay que gestionar para que más mujeres accedan y rompan todas esas cadenas de opresión. Entonces, hay un enfoque muy importante de las mujeres feministas de América, que es la de colonialidad. Y esto es muy importante porque tiene que ver con lo de los derechos humanos, tiene que ver con la importancia de las mujeres y el campo. También nos tiene que hablar sobre por qué es tan importante la movilidad social y la movilización social, que son dos cosas diferentes. Y por supuesto hay algo que nos toca a las latinoamericanas y que comienza a hablarse, son las violencias basadas en género, que eso es una realidad en nuestro país, que hay y en las Américas, y que hay unas desigualdades estructurales que son más agudas en algunos territorios y que pasa por el cuerpo de las mujeres. Esto lleva a plantearnos hoy en América Latina la importancia de tres cosas fundamentales. La primera es reconocer que tenemos que tener una agenda estratégica para avanzar en los derechos de las mujeres de manera colectiva. Lo segundo que nos plantea es que es necesario que comencemos a reconocer nuestra propia historia, porque el problema de no reconocer la historia es seguir con los imaginarios eurocéntricos que no nos dejan alternativas, sino nos invisibilizan como cultura. Entonces, reconocer la historia es fundamental para los pueblos y fundamentalmente para la lucha de las mujeres. Y el tercer elemento que nos deja aquí, sobre todo en el movimiento sindical, es que es necesario hablar del feminismo de clase, que recoge todas las apuestas que tienen los feminismos actuales, pero también reconocer nuestra clase, que es la clase trabajadora. Entonces, hablar en ese sentido de cómo estas luchas y reivindicaciones que hoy tenemos, se hace necesario que se comiencen no solamente a conocer
a difundir, sino a apropiárnosla para que podamos llevarlas a los espacios colectivos. Y en esa medida, pues realmente, por ejemplo, en los pliegos de negociación tengamos una apuesta desde la perspectiva de género también. Entonces, es muy importante esto y además de hacer la reflexión sobre qué significa el cuidado como un elemento que ha sido una opresión, porque muchas cosas las hacemos por amor, pero también es trabajo. O sea, reconocer el cuidado como un trabajo es importante porque es reconocer la división sexual del trabajo, que es uno de los elementos que hoy, en pleno siglo XXI, todavía existe. Entonces, eso es como a largo aliento que quisiera ahí. Abordaste muchísimos temas. Sí, sí, Las barreras en el mundo del trabajo, la necesidad de educar desde el conocimiento de nuestras comunidades, no solamente desde la visión eurocentrista. También abordaste las violencias de género en un país donde se habla del reconocimiento de la mujer, pero el año pasado tuvimos más de 600 feminicidios. Y a veces cuando, donde decimos también que reconocemos a las mujeres, pero nos aterró Francia Márquez, nos aterró Aida Quincué, o sea, es reconocer a mujeres diferentes que tienen una historia de lucha y resistencia ante el capital y las desconocemos. Entonces, es muy importante valorar, reconocer esas historias que están detrás de las mujeres y de sus luchas comunitarias también. Pues claro, como, y es que estas tensiones que a veces nosotros nombramos parece que fueran abstractas, pero todavía hay una seria resistencia entre los feminismos eurocentristas y estos feminismos latinoamericanos, que se hacen visibles tanto en la política como en los medios de educación, en la vida cotidiana, y esto se presentó también en el escenario electoral, ¿cierto? Encontramos que las mujeres tenemos, por ejemplo, derecho a votar, pero que en más de 10 departamentos de nuestro país no se eligió ninguna mujer, por ejemplo. Que a pesar, tenemos el pacto histórico que tiene su lista cerrada y que la mayoría de las mujeres que van a ser parte del Senado y de la Cámara, es porque participan en esa lista cerrada del pacto histórico y tiene una apuesta diferente política, no solamente en el discurso, sino de verdad incluir a las mujeres en el campo, en el escenario político, con respecto a otros partidos políticos que en realidad la participación femenina es minoritaria y todavía se encuentran esas posturas patriarcales, autoritarias a nivel de los partidos. También esas tensiones las vemos en esa lucha que se presenta entre Paloma Valencia y entre Aida Quilcue. Paloma Valencia representando esa hegemonía, lo tradicional, el autoritarismo, la exclusión, con respecto a Aida Quilcue que hace la defensa del territorio. Ay, y me hay toca una cosa muy importante lo que tú estás planteando y es, nosotros no podemos pensar que las mujeres por tener un cuerpo de mujer, tenemos una sí. agenda de mujer. Y eso es muy importante que más nosotros como educadores lo tengamos bien presente porque en juego hay proyectos políticos que respaldan mujeres y hombres. Entonces, el hecho de ser mujer no significa que tenga una agenda democrática y de avanzada en los derechos. Y más aún hoy que en América Latina y fundamentalmente en el mundo, pero en América Latina, que es lo que estamos hablando hoy, como el avance de la derecha y de la extrema derecha por quitarnos los derechos que tenemos, devolvernos a lo privado y volvernos al espacio del cuidado exclusivamente no remunerado, es una cosa muy peligrosa para las y los trabajadores, pero fundamentalmente para las mujeres que luchamos por los derechos. Y obviamente esta agenda avanza en las Américas y se ancla en una apuesta por la familia, la patria y la, ¿cómo es? Familia, patria y no me acuerdo cuál es la otra, pero son tres ejes que ellos tienen, pero además ese es en este momento histórico que estamos viviendo, nos están
poniendo nuevamente a plantearnos esa familia heteronormativa, negando la posibilidad de las múltiples familias que hay en las Américas, como es el mamá, papá, pero también la abuelita, pero también las tías. O sea, las familias en América no son una sola. Son muchas formas de familia. Y hoy en juego está eso, está la política que nos quiere retroceder en derechos y que es muy importante que como maestros nosotros estemos de verdad conscientes de lo que se está jugando y que una mujer, porque digamos que la discusión de hoy es que Paloma es una mujer que nos va a reivindicar como mujeres. Entonces mi pregunta sería, No, ¿a ti te representa la Paloma Valencia? Yo creo que muchos de los que estamos hoy aquí no nos representa. Y no nos representa por lo que decía Mónica, es una mujer con todo un pensamiento colonial, excluyente, que lo que hace es fortalecer un modelo económico y un modelo de vida, de sociedad, que impide de verdad el acceso a los derechos que tenemos la mayoría de la población colombiana. Entonces yo sí creo que eso es muy importante porque así como eh, un sector de la población y los medios masivos de comunicación le hicieron resistencia a Francia Márquez, hoy le están haciendo resistencia a ella. Aida. Y eso es gravísimo porque nos están metiendo en el discurso de que ya la izquierda no crece, ya se estancó, para que escogieron a una persona como Aida Quincué, que debería ser otro tipo de persona que va para vicepresidente, pero es una manera de negar las capacidades que tienen las mujeres por avanzar en la política y porque reconocer a esa mujer como una sujeta política e histórica que tiene mucho que decirle al país para la construcción de esa ciudadanía que todos tenemos y que todos queremos hoy en Colombia y que se sigan profundizando, por supuesto, las reformas sociales que tienen un enfoque de género y que tienen una perspectiva en algunos elementos fundamentales como la pensional y la laboral. Entonces, eso es supremamente claro que para nosotros una mujer no significa que tenga agenda de mujer. No basta con que sea mujer, sí. Paola Cárdenas nos recuerda, es Dios, patria y familia, es que Ah, es Dios, patria y difícil. familia. Sí, ¿cómo Y es? Fernando dice familia, patria y propiedad. Ah, sí, pero estamos de acuerdo. Esos son los lemas de ellos y eso es lo que ellos nos quieren hacer creer que hoy en pleno siglo XXI, cuando todo está girando en otras cosas, nos quieren hacer retroceder como está pasando en Argentina, como está pasando en El Salvador, y hoy la disputa es precisamente para que los sectores democráticos que estamos en este país avancemos en los derechos que nos corresponde como ciudadanos. Sí, también se ve en los medios de comunicación, ¿no? Sabemos que son de parte de los sectores de poder, pero estas tensiones también se reflejan en el tratamiento desigual que se le hace a las mujeres, mientras algunas figuras pues son legitimadas dentro de esos marcos tradicionales, así, aquí ya lo sabemos, ¿cierto? Las mujeres tienen que conservar también determinados estereotipos dentro de su postura, dentro de lo como se ven, pues figuras como Francia Márquez o Aida Quilcue, pues son objeto de desprecio, de racismo, de estigmatización, lo que evidencia pues que no todas las mujeres son valoradas de la misma manera, inclusive uno lo encuentra entre las personas en medio de la discusión, no, ya aquí perdió Cepeda, ¿cómo fue a escoger? Pero sin antes conocer la historia de vida y la historia de lucha, por ejemplo, de Aida Quilcue. Que es un símbolo, yo creo que para la gente que vamos en las transformaciones sociales. Creo que ahí no se equivocó. Sí, pero es todo un proceso pedagógico que hay que hacer también, Sí, inclusive para nosotras mismas, sí. sí, La sí, sí. segunda pregunta que te teníamos es, bueno, aquí José María Herrera dice, es la visión desde el privilegio y la ausencia del enfoque interseccional. ¿Cierto? Es que no es fácil, no es fácil ni siquiera para las personas que intentamos cuestionarlos en la manera en cómo nos han educado. La siguiente pregunta que te tengo es, ¿qué variables de exclusión, como clase, raza, género, territorio, se cruzan en nuestras sociedades y también en el ámbito educativo? ¿Y cómo pueden los feminismos latinoamericanos ayudarnos a visibilizar y transformar
esas desigualdades que muchas veces operan de manera invisible? Bueno, el sistema educativo reproduce las formas de dominación y nosotros como maestros lo sabemos. Lograr tener una mirada desde el feminismo es supremamente importante y obviamente desde el feminismo decolonial y de un feminismo de clase. Y la interseccionalidad juega un papel importante porque es reconocer a los niños que están en el aula de clase desde sus diferentes identidades y cómo la cultura también pasa por nosotros y tenemos que comenzar a reconocer las formas en que se vive y se produce y se reconoce los éxitos del otro, porque en el aula es donde se reconoce el éxito del niño que sea mulato, del negro, del indígena, del que tiene alguna discapacidad, porque a veces eso, homogenizar, que es lo que nos quiere imponer la educación tecnócrata, pues obviamente limita la posibilidad de que los niños sean sujetos. Y la apuesta que nosotros debemos tener es reconocer que los niños son sujetos. Y lo que tenemos que hacer como maestros, a mi manera de ver, es la democratización de la escuela. Y la democratización de la escuela en relación a los feminismos latinoamericanos es comenzar a hablar sobre qué pasa con las mujeres en nuestro continente, en nuestro país. Y aquí hay un elemento que comienza a hablarse de la cuarta ola en América Latina, que son las formas de resistencia que hay, y entonces es el decir lo que está ocurriendo frente a las violencias basadas en género, y entonces comenzamos a ver cómo existe una ola a través de las redes sociales, del activismo digital que llamamos nosotros a través del hashtag, a reconocer esas violencias que existen allí, a la movilización social y ir a las calles también, el tener una agenda donde también se tenga en cuenta esas desigualdades que hay y generar una apuesta por la equidad, que es bien difícil porque a nosotros nos han hecho creer que todos somos iguales, ¿cierto? Entonces, reconocer que hay unas desigualdades estructurales y que hay que tener una posibilidad para que avancemos en equidad, esa es una apuesta que también tiene que ver desde la transformación cultural que se debe dar en la escuela. Y por supuesto, hay algo que no nos podemos dejar quitar, que la derecha nos quiere hacer quitar, y es la transformación cultural. Ellos plantean la transformación cultural para devolvernos al pasado. Nosotros, que siempre hemos hecho transformación cultural, no la reivindicamos como propia, y es como nosotros también desde la escuela comenzamos a reconocer a las niñas, niños que comienzan a construirse de una manera diferente, de verdad, de ampliar ese horizonte y sobre todo fortalecer la democracia que nosotros tenemos que tener. Y entonces, en ese sentido, pues tenemos que usar un lenguaje incluyente, inclusivo, es que se dice, ¿sí o no, Mónica? Inclusivo, un lenguaje es tener la posibilidad de tener espacios compartidos con niñas y niños en equidad, que se les reconozca a las niñas, que es bien difícil, sus liderazgos y sus potencialidades, y fortalecer lo colectivo, que esa es también una apuesta que tenemos que construir en la escuela, porque en la escuela se construye no solamente ese imaginario, sino esa vivencia, porque cuando salgamos de la escuela, lo que el mercado nos enseña y lo que el mundo nos enseña es a mantenernos en la individualidad. Entonces, lo que construyamos nosotros en la escuela frente a lo que significa lo colectivo, como una apuesta de transformación social, donde no solamente la transformación no es individual, sino que nos tenemos que juntar para que realmente las transformaciones perduren en el tiempo y las reconozcamos y tengamos ese enfoque interseccional. Y por supuesto, hay un tema que nos quieren quitar y que está en disputa, y está en disputa también en la escuela, y son los derechos sexuales y reproductivos. Esos derechos sexuales que la derecha mantiene diciendo, con mis niños no se meta,
porque nos los van a volver gay. Existe toda la ideología de género, que eso no existe, pero ellos se la inventaron. Entonces, es reconocer que somos nosotras sujetos de derechos y que nuestros cuerpos también tienen un derecho para decidir sobre ellos y saber si queremos ser madres, si queremos tener una relación sexual sana, si tenemos que tener relaciones afectivas que sean acordes a una posibilidad de armonía en nuestras vidas y no de sometimiento y de dominación. Es decir, que también tenemos que hablar eso en la escuela y es una forma de que hoy las mujeres tenemos que abordar. Y por supuesto, nuestro segundo disputa que está ahí en la escuela evidente son los derechos sociales, o sea, cómo los derechos sociales están, porque somos sujetos sociales también, entonces cómo nosotros hacemos parte de la sociedad, tenemos unos derechos y no nos los pueden quitar y tenemos que reivindicarlos como tal. Entonces, en ese sentido, se hace necesario que la escuela aborde el tema de las mujeres y que abordemos cómo somos tan diferentes, pero podemos tener unos mínimos de acuerdo que nos permita ir avanzando en esa construcción de la sociedad que queremos. Muchas gracias, Doria. Abarcas tanto, tanto, tanto que muchas de las cosas que has mencionado las vamos a trabajar a lo largo de este diplomado. Has hablado de esas prácticas sexistas que nosotros a veces, en buena fe, creyendo que estamos haciéndolo bien, replicamos porque no hemos tenido la educación con perspectiva de género. En la universidad no lo vimos, ni siquiera en las carreras actuales se encuentra, se ve ética, pero no con perspectiva de género, y además pues cada uno desde su ADN cultural, pues replica cosas sin quererlo, ¿cierto? A veces no nos damos el tiempo también para cuestionarnos y revisamos y creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces, esas prácticas sexistas que no nos permite además analizar el currículo o que no nos permite generar todo tipo de estrategias. Mira, que los maestros y las maestras estén conectadas a esta hora, quiere decir que no más es una necesidad sentida en la escuela, sino que también hay un grupo importante de maestros y maestras interesados en abordar esos temas. También los derechos sexuales y reproductivos en la escuela que tú mencionas, que todos hablamos de eso, pero no sabemos en realidad de qué se trata. Pensamos que de pronto es lo mismo. Y esos derechos sociales, pues que yo no los tenía en la mira y tienes toda la razón, son derechos sociales que debemos construir y luchar todos como comunidad, porque una vez se encuentra con comentarios de maestros que vivimos, estamos en nuestra burbuja y solamente pensamos que la escuela es mi mundo y no miramos mucho más allá de lo que de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. En la escuela y en nuestra sociedad existen muchísimas normas. Tenemos los manuales de convivencia, que la ley 1620, que los protocolos, hacemos protocolos por azonadas, tenemos el PETIC, el COMPES 16, un montón de normas que a veces no llegan aterrizadas a las escuelas porque creemos que solamente con que estén en la norma es suficiente y no se le da el espacio a las asambleas de maestros de dialogarlo, de conversarlo, de mirar cómo lo involucramos en la escuela y cómo generamos transformaciones para poder apoyar a nuestros estudiantes en la medida que cada uno desde sus diferencias lo necesita. No, y es que además hay una cosa, Mónica, que nos han hecho creer que hablar de género, eso no tiene nada que ver con la escuela. Sí. Eso es, o que, ¿para qué eso? O sea, lo que estamos es quitando tiempo de las asignaturas mal llamadas fuertes y que eso es una cosa que se inventaron los activistas sindicales fundamentalmente y eso no es cierto. O sea, es una apuesta que tenemos los educadores para transformar este país y que no estamos solos, estamos en una comunidad educativa que tiene que estar informada, organizada para resistir lo que viene. Sí, José María Herrera nos dice: el rayo homosexualizador, comentario de iglesias y de posición política que también se vive en la escuela. Vaya a haber un maestro que le hable a los padres de familia, pues corre el riesgo de que diga que les están convirtiendo gays a todos los estudiantes. Sí. Y hay temas, por ejemplo, que no se tocan en la escuela.
que son esos derechos sexuales y reproductivos, porque también uno comprende que los compañeros a veces no quieren tocar el tema porque también viene toda esa persecución de los padres de familia. Entonces, ¿cómo abordar eso? ¿Cómo abordar, decirle a las niñas o a los niños también que están siendo afectados, de que el cuerpo es nuestro primer territorio y que tenemos que tener toda la protección sobre él y que sobre nuestro cuerpo decidimos nosotras, por ejemplo? Entonces, sí, en disputa hay muchas cosas todavía que, aunque creemos que hemos avanzado gigantescamente, pues también en la cotidianidad están las disputas que no se ven, como decía la pregunta, esas cosas que no se ven, pero que están ahí. Bien, en el chat he colocado el formulario de asistencia para que por favor las personas que están en el grupo vayan marcando su asistencia. No se les olvide que esto es muy importante y además en la plataforma, al Danos tu opinión, también marca la asistencia y hay que hacerlo de las dos maneras. ¿Listo? Para que por favor lo vayan llenando. Y tenemos la última pregunta. Desde una perspectiva feminista, latinoamericana y decolonial, ¿cómo podemos transformar el aula y los planes de estudio para pasar de un enfoque eurocéntrico a uno que incorpore voces, saberes o historias, construyendo además comunidades educativas basadas en el cuidado y la solidaridad? Yo sé que has pincelado varias en tus respuestas, bastante pero quiero que ahorita te centres en eso. ¿Cómo lo hacemos? Porque es que dar fórmulas mágicas no es fácil, ¿cierto? No. Pero sí debemos empezar a trabajarlo en nuestras instituciones. Mire, yo creo que uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta es no quedarnos con lo que dice el texto, es buscar diferentes fuentes que confronten y generen un pensamiento crítico. Creo que ese sería el primer elemento que nosotros tenemos y que a todos nos cuesta, porque muchas veces es más fácil guiarnos por el libro, porque todo está resuelto, la actividad está resuelta, la lectura, de pronto la guía, pero el comenzar a mirar diferentes fuentes es súper clave, porque nos va a permitir comenzar a construir ese pensamiento crítico que queremos. Pero además podemos darle voces a otros actores, ¿cierto? Es utilizar pedagogías y didácticas que nos permitan movilizar a nuestros niños, no solamente en el hacer, sino en el comenzar a romper esos paradigmas que tenemos nosotros frente a los otros. Entonces, solamente con la posibilidad de comenzar a pensar y a visibilizar a través de diferentes fuentes sería una de las cosas más importantes que creo que lo podemos hacer en el aula y que podemos ir generando acciones concretas para que nos posibiliten la transformación de ese pensamiento patriarcal y de ese pensamiento clasista que tenemos y que a veces es excluyente, y cómo podemos sensibilizarlo frente a las nuevas realidades de esa sociedad. Un segundo elemento yo creo que es de verdad reconocer a los maestros que somos hombres y mujeres que estamos construyendo un pensamiento crítico, que tenemos muchas potencialidades para transformar la sociedad y que esos niños y niñas que están en el aula pueden realmente, podemos darle elementos fundamentales para que ellos comiencen a pensarse de manera diferente, como sujetos que son, pero también cómo pueden relacionarse con otros sujetos que están fuera de la escuela, cómo se relaciona con la interseccionalidad, cómo se relaciona con las generaciones más mayores que hay a su alrededor, pero también lo que ellos pueden hacer por su comunidad. En esa medida vamos consolidando ese colectivo que a veces lo olvidamos y que lo podemos hacer con tareas sencillas. Podemos preguntar cuál fue la historia de nuestro barrio o qué pasa en las estadísticas que nos da el DANE o cómo podemos pintar no solamente a los grandes pintores eurocéntricos, sino también conocer pintores de las Américas y sobre todo de América Latina. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en el aula, pero eso implica
necesariamente que nosotros como educadores queramos transformar el currículum que nos entregan y pasar de esos estándares que nos están diciendo y del manejo de competencias exclusivamente a generar otras cosas en el aula que nos permitan las transformaciones reales y el potenciar a nuestros estudiantes para ser líderes sociales y líderes que transformen el mundo que nos rodea, pero que ese pensamiento que nos rodea no sea un pensamiento lineal, sino comprendan que el mundo es muy complejo y hay muchas relaciones y que nosotros somos parte de esas relaciones y que podemos ir avanzando en la construcción y las transformaciones sociales y culturales. Creo que como maestros tenemos un gran reto en todas las asignaturas, porque en todas las asignaturas se puede trabajar. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos han enseñado que en la historia, y lo digo yo porque yo soy maestra de sociales, y antes de tener el conocimiento que hoy tengo, en una época, uno comienza a hablar de la evolución del hombre. Entonces, con cosas tan sencillas que hoy yo decía, hoy, pucha, yo por qué no lo planteé de esa manera, ¿sí? O sea, no, ¿por qué no planteé que podía haber otras formas de enseñar ese mismo contenido? Donde se reconozca lo que hicieron también las mujeres, todo lo que eso significa en una sociedad y cómo también nos han ocultado. Entonces, yo creo que sí hay mucho por hacer y sobre todo tenemos que tener los maestros la posibilidad de querer cambiar, de querer buscar, de mirar cómo desde nuestro saber y nuestra experticia podemos ir construyendo cosas diferentes. Entonces, es poner la película que nos haga pensar, la canción que nos aborde un tema, o sea, hay muchas formas didácticas que tenemos que comenzar a abordar para que estos temas no sean invisibilizados, sino que también sean incluidos en la escuela. Gracias. Alba Pineda dice, si bien la historia de la lucha por los derechos de las mujeres demuestra avances significativos, aún falta mucho. Nuestra escuela es un espacio por transformar, es un espacio machista. Tú has hablado En la escuela, yo te quiero decir que el mundo sindical es un mundo machista y patriarcal. Y que hoy estar en las estructuras del mundo sindical, las mujeres, implica también una deconstrucción de nosotras y una apuesta también por los derechos de las mujeres, que no es fácil en este mundo al cual nos estamos enfrentando y que a veces nos agobia, pero que tenemos que tener, digamos, el carácter para seguir avanzando. O sea, no solamente la escuela es una parte, pero también el mundo sindical y yo creo que muchas cosas en las que nos rodea y que necesitamos, obviamente, que comprendamos que podemos transformarlo, porque no va a ser fácil la transformación, pero ahí tenemos que seguir insistiendo y reconociendo los liderazgos, porque bueno, no solamente en la escuela, pero hay un prototipo de líder y entonces el que hace un discurso ventejuliero, el que grita más, el que son estilos que se viven y que se valoran socialmente. Pero si tú trabajas de otra manera, entonces te desconocen. Yo creo que lo que dijo la compañera, que la escuela es un mundo machista, sí, pero también el mundo sindical y muchos de nuestros espacios, y ahí es donde nosotras tenemos que comenzar a comprender todo esto que nos está enseñando esta escuela y este diplomado que nos va a enseñar a valorar el ejercicio político que tenemos las mujeres y sobre todo las nuevas masculinidades también. Gracias, Dori. Hablaste del currículo, pero visto desde una manera crítica, ¿cierto? Desde la diferencia. También traer las experiencias y lo que se está viviendo en la actualidad, no solamente hablar del pasado para enseñar, sino también hacerlo desde lo que está ocurriendo en el mundo actual. Y tocaste el tema también de reconocer a los profesores y a las profesoras, a los maestros que quieren hacer trabajo de género. Y aquí encontramos pues entonces múltiples resistencias en la escuela, porque los maestros y las maestras que lideran procesos de género en las instituciones muchas veces son estigmatizados. Y por eso terminan entonces también aislados, trabajando solos o haciendo solamente en su burbuja, en su aula, porque no encuentran el acompañamiento en las instituciones.
Y yo quiero agregar aquí un elemento y es también la necesidad no solamente de hacer formación con los estudiantes y hacia nuestras comunidades educativas, sino también entre los maestros. Porque también se encuentran machismos y se encuentran resistencias y se encuentran comportamientos patriarcalizados dentro de los mismos maestros, directivas que tienen comportamientos masculinizados, que son mujeres, pero que necesitan mostrarse de esa manera para poder recibir respeto, porque así nos han enseñado en la sociedad compañeros que se imponen en reuniones de maestros, compañeros que no generan círculos de protección cuando ven alguna violencia entre docentes, sino que terminamos aislándonos y haciéndonos a un ladito para no involucrarnos en el problema. Y eso creo que también aumenta el problema. El trabajo no debe ser solamente con los estudiantes, sino también mirado, visto desde cara de que nosotros los maestros también necesitamos formación. Y hay una cosa muy importante frente a lo que estás hablando, Mónica, y frente a la pregunta, y es el papel del cuidado. Y eso es muy importante porque ha habido un avance significativo en qué significa hoy el cuidado y las nuevas apuestas que se tienen es el reconocimiento de que yo me cuido, cuido y me van a cuidar. ¿Cierto? Entonces, no solamente son las 5 R's que veníamos trabajando, de que reconocer, que redistribuir, nada de eso, sino que también hoy hay una apuesta que es una apuesta también política, que no solamente la trae las Américas, que es muy fuerte en las Américas, pero también la plantea el mundo del trabajo a través de la OIT y, por supuesto, de la apuesta que, bueno, del pronunciamiento que hizo la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos frente a que el cuidado es un derecho autónomo y por lo tanto es un derecho que nosotros tenemos que tener y saber que cuando se habla de un derecho autónomo implica necesariamente que es un derecho en sí mismo y se tiene que proteger, pero reconocer que nosotros nos tenemos que cuidar, creo que es la primera gran tarea, Mónica. Porque el magisterio, yo creo que fundamentalmente las mujeres estamos acostumbradas a dar, ¿cierto? Y muy pocas veces a cuidarnos a nosotras mismas. Y lo segundo, que así como nosotros podemos cuidar, también algún día en la vida vamos a ser cuidadas por el ciclo mismo de la vida. Entonces, hablar hoy del cuidado es un reto fundamental, reconocer que el cuidado es un trabajo. Y eso se hace también desde la escuela, reconocer que el cuidado es un trabajo y que por eso el Estado tiene que asumir su papel en el cuidado para que más mujeres y hombres que están asumiendo los cuidados también tengan las posibilidades de hacer, de que el Estado cubra algunas necesidades básicas para poder desempeñarse de mejor manera como sujetos que somos todos. Bien, muchísimas gracias, Dori. Y en esa misma medida, pues darle los agradecimientos a las personas que nos han escrito en el chat, agradeciendo la sesión. Quiero también darle un agradecimiento especial a mi compañera Angélica Fresneda, que me acompañó hoy en la parte técnica, a prensa, a Miguel, que nos está colaborando también, a mi compañera Brigitte, quien nos ayuda con las diapositivas también, porque pues tiene la habilidad de buscar esas imágenes tan divinas. Agradecerte a ti, Dori, por la participación. En realidad nos has dado unos elementos fabulosos. Me encantó haber compartido este espacio contigo. Agradecerles también a todas las personas que se conectaron el día de hoy en nuestra primera sesión, un logro histórico del sindicato. Esperamos vernos entonces el próximo martes. La tarea que se va a dejar, la voy a presentar, no se la entregamos a tiempo a comunicaciones, entonces se va a colgar, esperamos que a partir del día de mañana, es solamente una pregunta, y ya la vamos a compartir, que dice, espero que ya la estén viendo: el derecho al voto garantiza realmente la participación política de todas las mujeres. Analice esta idea a partir de las diferencias entre los feminismos eurocéntricos y latinoamericanos, identificando qué desigualdades persisten, género, clase, raza, territorio, y cómo pueden abordarse desde la educación. Entonces la idea es que cada una de las personas entonces pues conteste estas preguntas con los
elementos que también se han dado a partir de la charla de hoy, y se va a colgar entonces en la sección de actividades. Y bueno, yo quisiera también dar mis agradecimientos, Mónica, porque para mí es muy importante participar en los espacios de la ADE, porque soy también de la ADE, y valoro mucho el esfuerzo que están haciendo la Secretaría de Género por fortalecer estos espacios de formación, este diplomado, porque sé que no es fácil para la construcción de un diplomado, y lo más importante es que participemos no solamente hoy, sino nos sostengamos en el tiempo y realmente los elementos que nos está brindando este diplomado los pongamos en práctica en el aula y con nosotros mismos, que es lo más importante. Muchísimas gracias a las y los compañeros que hoy estuvieron presentes y que seguramente seguiremos asistiendo a esta actividad. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo sororo para todos y todas. Y muchísimas gracias por los comentarios que hemos encontrado en el chat, para no tener que leerlos todos. No sé si encontramos ya a Ladi, que nos dijo que nos iba a dar un saludo al final de la sesión. Si ya tiene el micrófono listo, o si alguien quiere hacer comentarios, tenemos aquí bastantes. Kelly, dale, Kelly, antes de cerrar entonces el espacio. Hola, muy buenas noches. Bueno, me presento Kelly Pulido, coordinadora de la Comisión de la Mujer de la ADE. Agradecer el espacio, por supuesto, a Dori, a Mónica, a todo el equipo que está detrás del diplomado. Pues quisiera hacer pues unas precisiones antes de cerrar, y es que primero, ¿qué es lo que nos da miedo del feminismo? Pensarnos también, porque así como habemos personas que ya no nos da miedo enunciarnos como feministas, llevarnos a cuestionar qué es lo que todavía lleva a las personas y a las mujeres a tener miedo al feminismo, ¿sí? Cómo nos han vendido desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde esos discursos y narrativas de odio, que el feminismo es un poco de mujeres mostrando sus pechos, rayando paredes, gritando, y que solo hay una manera de ser feminista, y que es en contra de los hombres. Creo que es algo que es fundamental empezar a trabajar, a generar conciencia de que no es en contra de los hombres, ¿sí? Que incluso necesitamos a los hombres como aliados, como apoyo, como esa base que necesitamos también empezar a transformar. Y empezar a pensar el feminismo no solo como la mujer cis, hetero, sino como todo el tipo de mujeres diversas también, que no somos como la mujer con vagina, la mujer menstruante, sino que hay mucha diversidad de mujeres también en esta lucha, y que no solo luchamos por alcanzar otros derechos, sino de hecho estamos en este momento en una coyuntura tan difícil que estamos luchando por no perder lo poco que ya se ha logrado ganar, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, cómo está esta nueva ley que permite golpear a las mujeres en el matrimonio en los países, ¿cierto? Afganistán, estamos hablando que es, de hecho ya venían esas violencias, ¿cierto? Son violencias que siguen pasando y siempre han sucedido allí, pero el que ya haya un permiso formal y legal para hacerlo, pues obviamente va a hacer que aumente, ¿sí? Entonces es como cuestionarnos también cómo desde la escuela, desde todo lo que hacemos en distintos niveles, nivel personal, institucional, familiar, sindical, barrial, comunitario, todo esto son esas resistencias precisamente que estamos construyendo, y me alegra mucho estar o haber encontrado muchos espacios en el sindicato para construir comunitariamente estas resistencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. Muchísimas gracias a todos los que escribieron en el chat. Muy bonitos los comentarios, muy sentidos. Y esperamos verlos entonces dentro de 8 días con un nuevo tema, una nueva sesión. Agradecerte, Dori, inmensamente por haber participado, por habernos acompañado, y feliz noche a todos y a todas. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas
Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.